Acto cuarto. Rebanada de vida. Capítulo 2:8. Un nuevo comienzo. Esto no puede ser, susurró Sarah mientras miraba a lo lejos. Estaba de pie en un acantilado y contemplaba el mundo más hermoso que jamás había pisado. Sternheim. Su hogar. Sin embargo, en este momento no podía disfrutar de esta vista. Demasiadas cosas estaban pasando dentro de su mente en este momento. Negación. Enfado. Y miedo. Pero, lo más importante, la incredulidad. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo? Se suponía que esto era imposible. Pero como parecería que imposible ya no era un concepto en el que pudiera confiar. Al principio, había sido una sensación extraña, como si algo estuviera mal con sus poderes. Se había sentido como una sensación parpadeante, algo que estaba tanto en el fondo de su mente como dentro de su cuerpo. No tenía sentido tratar de describirlo con palabras, todo lo que Sarah pudo decir fue que algo había sucedido. Ella había tratado de ignorarlo, y por un corto tiempo, realmente había funcionado. Después de unos días, la tormenta finalmente había avanzado y ahora el cielo estaba despejado nuevamente. Y como Sarah disfrutaba de las cosas mundanas, había decidido volver a correr. No tenía que hacer eso para mantenerse en forma, pero quería hacerlo. Le ayudó a pensar. Pero después de unos kilómetros, había comenzado a sentir algo extraño. Al principio, pensó que era el resultado de demasiados pasteles de chocolate, pero no fue así. Era como si sus poderes hubieran intentado decirle que redujera la velocidad, que se lo tomara con calma. Para tener más cuidado. Y luego sus poderes habían centrado su atención en la parte inferior de su abdomen, como si hubieran tratado de mantener este lugar seguro y protegido. O, para ser más precisos, para mantener la cosa dentro de ella segura y protegida. No, no es cosa. El ser. No entiendo. Sarah murmuró para sí misma. ¿Cómo es eso posible? Ella estaba confundida. Quizás otras personas hubieran aceptado esto más rápido, pero esto era lo único que Sarah nunca había considerado posible. Había tomado tantas vidas, y aunque se había jurado a sí misma que nunca volvería a hacer eso, todavía no se consideraba una portadora de vida. Y sin embargo, la vida había encontrado su camino hacia ella. La idea de que esto realmente estaba sucediendo la llenaba de ansiedad. Quizás fue incluso miedo. Esto, no era nada que hubiera planeado. ¿Y las implicaciones? ¿Qué pasaría después? ¿A ella? ¿A Jim? ¿Para los dos? Sarah se llevó las manos a la parte inferior del abdomen y se estremeció. Ella podía sentirlo. Era diminuto y ni siquiera estaba realmente vivo, al menos no según ninguna definición de la que hubiera oído hablar. Técnicamente, no debería ser más que un grupo de unas pocas células. No había cerebro, ni huesos, nada que tuviera forma o forma. Y, sin embargo, podía sentir algo. Era una presencia increíblemente pequeña en el fondo de su mente. No tenía forma ni forma, pero no había duda de que esta cosa era. No, nada. Apretó los dientes cuando se dio cuenta de que cosa no era la forma correcta de describirla. No fue nada. Y tampoco era solo un ser. Era algo imposible, algo que no debería haber sucedido. Quizás milagro de la vida era una descripción adecuada. ¿Cómo diablos le voy a decir a Jim sobre esto? Murmuró. Sintió una punzada de culpa cuando pensó en su amante. ¿Cómo reaccionaría Jim si ella se lo dijera? Él también había dejado atrás una vieja vida. Había cosas que no quería volver a experimentar. Como la pérdida de alguien querido. En realidad, no habían hablado muchas veces de Lydie y Honey, pero Sarah sabía que uno de sus recuerdos más dolorosos fue cuando se despidió de Honey durante su crisis nerviosa. Aunque Jim estaba agradecido de haber tenido la oportunidad de decir lo que siempre había querido decir. Lo había llevado al límite de lo que un hombre podía soportar. También le había dicho a Sarah que no sabía si sobreviviría a la pérdida de otro hijo, y ella siempre había asumido que era su manera de decirle que ya no quería tener hijos. ¿O estaría feliz? Todavía era un gran blando de corazón. ¿Cómo reaccionaría él? Si Sarah le dijera que estaba embarazada. Embarazada. Esa misma palabra le pareció absurda. No podía estar embarazada. Se suponía que era infértil. La Confederación la había esterilizado en la época en que llegó a la pubertad, y volver a estar infestada, seguro que tampoco había ayudado. Durante la mayor parte de su vida adulta, Sarah había sido tan fértil como un ladrillo, y eso ni siquiera era una broma. Había sido condicionada para ser una asesina, no una madre. Una madre. Esa palabra le sonó extraña. Si Sarah se describiera a sí misma, entonces tipo maternal sería lo último que se le ocurriría. De repente tuvo que pensar en Paula. Su ex alumna era madre, ¿verdad?
Pero Sarah y Paula eran tan diferentes como el día y la noche. Y eso no era ni siquiera lo peor de lo que tenía que preocuparse. ¿Quién dijo que lo que sea que estaba creciendo dentro de ella, bueno, útero, era en realidad un ser humano? ¿O al menos parecido a un humano? ¿Y si su tiempo con los Zerg le hubiera dejado un bonito regalo dentro de su código genético, uno que ella había pasado por alto? De repente se imaginó a Jim, sosteniendo un pequeño hidralisco en sus brazos, que babeaba sobre su hombro y siseaba "Daddy". ¡Oh Dios! Esto fue irreal. ¿Qué se suponía que iba a hacer ella? Este fue el único que nunca se había planeado. Ni siquiera una semana, susurró a su propio vientre. Y sin embargo ya me estás volviendo loco. Buen trabajo, pequeña. Quizás solo estaba imaginando cosas, pero después de decir esas palabras, podría jurar que sintió una pequeña oleada de orgullo en el fondo de su mente. Tenía que decírselo a Jim. Merecía saberlo. No, tenía derecho a saberlo. Él estaba en esto tanto como Sarah. Respiró hondo y ordenó sus pensamientos. Y su coraje. En este momento, incluso tenía miedo de usar sus poderes. ¿Qué pasaría si ella se transformara en la reina de espadas? O peor aún, ¿qué pasaría si viajaba a Ulnar? Esto ya no se trataba solo de ella. Pero justo cuando comenzó a preocuparse por estas cosas, pudo sentir la pequeña presencia en el fondo de su mente nuevamente. Era como si esta presencia quisiera decirle que todo estaría bien. Sarah se apartó de la vista y decidió caminar de regreso a casa. Ella no corrió. De hecho, caminaba lo más lento posible. Sarah quería tener cuidado y pensó en lo que debería decirle a Jim. Oh diablos, esta sería una conversación incómoda. Pero incluso en su estado actual, había una pregunta que ni siquiera se atrevía a hacerse. ¿Fue porque todavía estaba en estado de shock? ¿O fue porque el concepto mismo estaba fuera de discusión? ¿Realmente importaba? Tal vez no. Lo más importante era que ni siquiera estaba considerando por un segundo terminar con esto aquí y ahora. Ella había tomado tantas vidas, un pequeño grupo de células que difícilmente podrían considerarse vivas no contaría realmente, ¿verdad? Haría las cosas mucho más fáciles. Sin embargo, Sarah ni siquiera consideró esta posibilidad ni por un segundo. Este pequeño, ahora era parte de ella. Y ella lo protegería. Estaba profundamente perdida en pensamientos cuando finalmente llegó a su casa. Quizás estaba pensando demasiado en las cosas. Bueno, definitivamente estaba pensando demasiado en las cosas, pero ¿quién podría culparla por eso? Durante todo el tiempo, mantuvo las manos en el vientre, aunque realmente no sabía por qué. Era casi como si quisiera mantener a este pequeño protegido de todo el mal del mundo. Sarah no era tonta, sabía que se suponía que esto era físicamente imposible. Solo habían pasado unos días. No pasaron unas pocas semanas o incluso meses antes de que alguien se diera cuenta de que estaba embarazada. Pero quién sabía lo que estaba pasando dentro de Sarah en este momento. Ser esterilizados, infestados, desinfectados, reinfestados, apuñalados en las entrañas por Narud en un momento. Y convertirse en un ser más poderoso que cualquier cosa que un humano normal pueda imaginar. Todo lo que Sarah hizo en estos días fue una aventura en un territorio inexplorado. Entonces, ¿quién sabía cuánto tiempo tomaría esto, o qué iba a pasar exactamente? Parecería que esta pequeña cosa que crecía dentro de ella había decidido desafiar al destino mismo. Si era un indicador de lo que Sarah tenía que esperar, entonces este sería casi tan terco como ella. O a Jim. O peor, ambos combinados. Y Sarah no estaba segura de que la galaxia pudiera manejar a un ser tan terco como ambos. Conjunto. Una sonrisa nerviosa apareció en su rostro. ¿Fue esto? ¿Era esto lo que los padres deberían esperar? No solo crear vida, sino saber que tendría tanto los rasgos de ella como los de Jim. Por un lado, le gustó ese pensamiento. Había tantos buenos rasgos que tenía Jim. Sin embargo, por otro lado, tenía miedo de que el pequeño heredara algunos de sus rasgos. Su casa ya estaba a la vista cuando de repente se detuvo y miró su propio vientre. Un niño. Un niño crecía dentro de ella. Esto no era nada para lo que nadie la había preparado, pero no era la conclusión lógica. Y ahí fue cuando finalmente todo se juntó. Los ojos de Sarah se abrieron con sorpresa cuando todas las pequeñas piezas dentro de su mente se formaron en una gran imagen. Había decidido abandonar el ciclo infinito de los Xel'Naga. Para ella, levantar a otras especies era un crimen. Significaba que robarías a una especie su libertad de elección. Los Protoss y los Zerg no habían sido más que peones de los Xel'Naga y de las ambiciones de Amon. Y ninguna especie merecía tal destino.
Pero, ¿y si hubiera una forma de transformar el ciclo infinito? ¿Y si ella no estuviera sola? ¿Si hubiera otros que la ayudarían a devolverle la vida a esta galaxia? ¿Era eso lo que Ulnar había intentado decirle? Que ella podría ayudar a sembrar esta galaxia con nueva vida. Creando más como ella misma. No elevar seres para convertirse en Xel'Naga, sino dar a luz a una vida que fue tan poderosa desde el principio. Sarah se estremeció al darse cuenta de la magnitud de este pensamiento. Ahora mismo, ella estaba sola. Si ella muriera, ¿quién continuaría sanando las heridas de la Gran Guerra? Pero, ¿y si hubiera más como ella? Esto no fue edificante. Esto ni siquiera estaba enseñando algo. Sarah estaba pensando en ser la madre de una raza completamente nueva. Hace años, se habría sentido encantada con solo pensarlo. La vieja reina de espadas había intentado algo así antes, aunque de una manera muy diferente. Ella había remodelado el Swarm e introducido nuevas cepas. Como las madres de la cría. En cierto modo, Sagara y sus hermanas también eran hijas de Sarah. De una forma muy retorcida y extraña. Pero parecía que había una diferencia en dejar que Abatur mezclara algo. O llevar un niño dentro de ti. Ahora imaginaba un lugar diferente y una época diferente. Uno donde había más como ella, y todos estaban usando sus poderes para ayudar a que esta galaxia floreciera. Un pensamiento extraño entró en su mente. Ella había sido humana. Y Jim seguía siendo humano. Bueno, al menos en su mayor parte. Entonces, incluso con todas las cosas extrañas que le habían sucedido, era seguro asumir que este pequeño que crecía dentro de ella era humano. Al menos parcialmente. Entonces, ¿podría eso significar que este era el siguiente paso en la evolución humana? Fue un pensamiento audaz, quizás incluso arrogante. Pero oye, córtale un poco de escoria. Sarah había sido una vez reina. ¿Y esa cosita dentro de ella? Parecía gustarle esa idea. ¿Es así, pequeña? Sarah susurró. Incluso ahora que esta pequeña cosa no era más que un grupo de células, ya poseía una mente propia. ¿Cómo fue eso posible? Pero entonces Sarah se dio cuenta de que no tenía sentido hacer estas preguntas. Lo que sea que le estaba sucediendo, era algo que nunca antes le había sucedido. Esta era una oportunidad que nunca volvería a ocurrir. Y fue entonces cuando una cálida sonrisa apareció en su rostro. Supongo que tú y yo pasaremos algún tiempo juntos, ¿eh? Poco sabía ella cuánto duraría eso. Pero al final, valdrá la pena. No, este no era el momento de tener miedo. Está hecho. Y ahora ya no había vuelta atrás. Además, ella no estaba sola en esto. Tenía a Jim. E Isa. Y los otros. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que se trataba de una oportunidad. Y que tenía que agarrarlo. Tenía que decirle a Jim. Sarah estaba casi en casa cuando vio a alguien parado en la playa cerca de su casa. Era Joseph, y estaba mirando al horizonte, como lo había hecho Sarah antes. Y se veía, preocupado. Joseph no mostró sus sentimientos abiertamente la mayor parte del tiempo. Pero la expresión de su rostro le dijo a Sarah que algo andaba mal. Se acercó y frunció el ceño cuando trató de llamar su atención. «Joseph. ¿Está todo bien?», preguntó y el hombre miró por encima del hombro. «¿Qué? Oh, hey, eres tú», murmuró y Sarah frunció el ceño. «¿Te pasa algo? Pareces estar angustiado. Podrías decirlo». Joseph suspiró y miró a Sarah. «¿Qué te pasa? Te ves como el infierno también». Cuando Sarah escuchó eso, respiró hondo. Quizás debería guardarse esto para sí misma. Pero, ¿qué sentido tenía eso? Una sonrisa nerviosa apareció en su rostro y señaló su propio vientre. Era extraño, pero al mismo tiempo, se sentía extrañamente en paz. «Estoy embarazada». Sarah solo dijo y miró a Joseph. Esperaba una broma estúpida o un pulgar hacia arriba, pero la reacción de Joseph la sorprendió una vez más. Y no en el buen sentido. «Bueno, mierda», gimió y negó con la cabeza. Joseph se apartó de ella y parecía como si casi tuviera algún tipo de dolor físico. Ese no es el tipo de respuesta que esperaba. Sarah le dijo y Joseph le sacudió los hombros. Eso no es todo. Es solo que esto complica las cosas. Considerablemente. ¿Cosas? ¿Qué cosas? Sarah quería saber. ¿No te lo ha dicho Isa todavía? Joseph murmuró y Sarah frunció el ceño. No la he visto desde que empezó a llover. ¿Por qué? Sarah, es posible que desee esperar con la feliz noticia, al menos por un tiempo más. Y cuando Sarah escuchó lo que José quería decir, se dio cuenta de que él tenía razón. Jim estaba sentado en el banco de la veranda y trabajaba en una red de pesca.
Quizás sus viejos amigos se reirían si pudieran verlo así, pero no le importaba. Para él, esta era la buena vida. Tenía un propósito, y ese propósito era apoyar a Sarah donde pudiera. Quizás otros hombres considerarían esto poco varonil o patético, pero ¿qué sabían? Seguro que no se sentía como el apéndice de Sarah, algo que no tenía ninguna utilidad real. Y lo que Sarah había dicho hace unos días, que quería usar sus poderes para algo bueno, solo le recordaba lo lejos que habían llegado. ¿Cuán lejos había llegado Sarah? Sí, esta era la vida sencilla. Y disfrutó de cada maldito segundo. La rejilla le serviría bien, y ya había hecho muchas. Aún tenía que revisar las trampas que había colocado en el agua, pero la experiencia le había enseñado que no todas las redes y trampas habían sobrevivido a la tormenta, por lo que ya estaba trabajando en algunos reemplazos. Incluso en el paraíso, el trabajo nunca se hizo. Sarah se había ido temprano hoy. La tormenta había terminado y probablemente quería estirar las alas. Tanto en sentido figurado como literal. Volvería pronto. A decir verdad, ya podía sentir su presencia cerca. Saliendo en un avión a reacción, no sé cuándo volveré. Cantó mientras continuaba trabajando en esas redes de pesca. Tenía que terminarlos hoy, de lo contrario las cosas se pondrían frenéticas. Entonces, no holgazanees. Joseph y él todavía tenían que descifrar el último lote de runas e inscripciones. ¿Jim? Podía oír la voz de Sarah y la miró. Solo entonces se dio cuenta de que ella no estaba sola. Joseph estaba parado justo detrás de ella. Oh, hola chicos. ¿Qué pasa? Pero ni José ni Sarah se atrevieron a decir nada. Se miraron y parecía como si tuvieran miedo de decirle algo. Sin embargo, todo lo que Jim pudo hacer fue reírse cuando vio a esos dos actuar misteriosamente. ¿Estás bien? Preguntó y luego pudo sentir las emociones de Sarah. Algo la estaba molestando. Ella estaba asustada. Al principio, pensó que ella estaba asustada por algo, pero luego se dio cuenta de que su dolor estaba centrado en él. Espera, ¿estaban preocupados por él? Eso no tenía ningún sentido, se sentía genial. Así que, fuera lo que fuera, probablemente no era nada importante. Notó cómo Sarah colocaba una mano sobre su vientre mientras presionaba la otra contra su pecho. Jim, dijo su nombre una vez más, pero esta vez con más sentimiento. Bien, ahora estaban empezando a asustarlo. Pero decidió no mostrarlo. ¿Qué pasa, chicos? Parecen que alguien murió. Bromeó, y luego vio cómo tanto Sarah como Joseph se estremecían de incomodidad. ¿Qué? ¿Había dicho algo mal? ¿Había muerto alguien? No, no puede ser eso. ¿O le había pasado algo a Moby? Moby estaba. James, tenemos que hablar. Joseph dijo y dio un paso adelante. ¿Qué? ¿Qué pasa? Preguntó Jim, y luego la sonrisa desapareció de su rostro. Miró a Sarah, quien bajó la mirada y cerró los ojos. Podía sentir sus emociones. Ella lo sentía, por él. ¿Pero por qué? Lo siento mucho, Jim, algo pasó. Su voz no era más que un susurro, y los dedos de Jim dejaron de trabajar en la red de pesca que tenía en las manos. Chicos, eso no es gracioso. ¿Qué pasó? Quería saber, y Joseph y Sarah se miraron y asintieron. Sarah se acercó a Jim y se sentó junto a él. Ella tomó su mano entre las suyas mientras su otra mano permanecía en su vientre. James, Joseph dijo entonces. Matt Turner está muerto. Vacío. Quizás esa era la mejor manera de describir cómo se sentía Jim en este momento. Al principio, ni siquiera se dio cuenta de lo que Joseph le acababa de decir. ¿Mate? Por supuesto que conocía a Matt. Era el mejor amigo de Jim. Y aunque no se habían visto en años, Jim aún recordaba el rostro de su mejor amigo. Y aún recordaba la vez que se habían despedido en el Hyperion. Matt, el mismo tipo que había estado al lado de Jim todo el tiempo. Buen viejo y confiable Matt. El tipo que había sacado la cabeza de Jim de la cuneta más veces de las que podía recordar. Siempre había querido volver a ver a Matt. Durante los últimos años, lo había mencionado una y otra vez. Podía sentir la mano de Sarah sobre la suya, podía oír su voz y sus pensamientos en el fondo de su mente. Y la mirada reconfortante en su rostro. Todavía. Estás haciendo una broma. Susurró y miró a Joseph. Estás tratando de burlarte de mí. No esta vez. Joseph respondió. Lo vi en las noticias. Lo siento, Jim. Sabes que nunca me gustó ese tipo, pero era tu amigo y, bueno, solo lo siento. Pero eso no fue un consuelo. En este momento, 1.000.000 de pensamientos diferentes pasaban por la mente de Jim. Y al mismo tiempo, no pudo articular ni uno solo de ellos. Después de un tiempo, finalmente logró abrir la boca y decir una palabra. ¿Cómo?
¿Habían invadido los Ser Coral? ¿Habían decidido los Taldarim declarar la guerra a los humanos? ¿Se habían apoderado del poder elementos renegados del dominio y dado un golpe de estado? Si eso era cierto, ¿qué le había pasado a Valerian? ¿Y los demás? Dentro de su mente, Jin podía ver a Matt de pie en el puente de un crucero de batalla mientras se desarrollaba una batalla épica a su alrededor. Dirigió una batalla que determinaría el destino de todas las personas que vivían en el sector Koprulu. Era la única forma en que Jin podía imaginar que Ma caería. Él era un luchador. Sufrió un infarto en su oficina. Intentaron llevarlo al hospital, pero ya era demasiado tarde. Dijo Joseph. Eso es lo que habían afirmado las noticias, y Joseph no tenía ninguna razón para cuestionar nada de eso. ¿Un infarto? Preguntó Jim y luego se echó a reír. Desira. Ja ja ja. Ja 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 ja. Vaya, realmente me atrapaste. Uf, Joe, tú y tu retorcido humor. Un día te golpearé en la cara por eso. En serio, eso es poco. Incluso para ti. ¿Y Sara, por qué le ayudaste con eso? ¿Hice algo que te cabreara? Se rió entre dientes y se secó el sudor de la frente. Sin embargo, ni Joseph ni Sara se echaron a reír tampoco. Jim, por favor, esto no es una broma. Sara le dijo y él se rió de nuevo. Oh, vamos. ¿Un ataque al corazón? Matt es demasiado joven para eso y, este año acababa de cumplir 59 años. Joseph dijo de repente y Jim se congeló cuando escuchó eso. ¿Qué? Susurró después de un rato y Joseph suspiró. Jim, el tiempo pasó. Han pasado décadas desde que dejamos el sector Koprulu. No has envejecido ni un día, todavía, Joseph trató de explicar, pero luego decidió callarse. Fue mucho para tragar. ¿Y Jim? Miró su propia mano y luego guardó silencio. ¿Jim? Sara preguntó después de un rato y le dio un suave apretón en la mano. ¿Estás bien? No, susurró. No estoy bien. Parpadeó un par de veces y trató de comprender lo que Joseph le acababa de decir. ¿59 años? Pero eso no puede ser, eso significaría que somos, tartamudeó y Joseph miró a Sara. Será mejor que los deje a ustedes dos solos ahora. Dijo y Sara asintió. Entró a la casa y decidió prepararse una taza de café caliente. Lo necesitaba ahora mismo. Cuando se fue, Sara miró fijamente a Jim a la cara. Podía ver el dolor, la incredulidad y la conmoción en el rostro de Jim. Jim, lo siento mucho. Ella susurró. Si bien ella y Matt nunca habían sido realmente amigos, ni siquiera cara a cara, sabía que él había sido el mejor amigo de Jim. ¿Muerto? Pero, no, para Jim, esto estaba mal. Jim, no es tu culpa. Sara dijo y quiso poner su mano en su mejilla. De repente sintió la necesidad de tomarlo en sus brazos y simplemente abrazarlo. Él la había ayudado a lidiar con su dolor y pena, era justo que ella hiciera lo mismo por él ahora. ¿Pero cómo? Yo, siempre dije que quería volver a ver a Matt, pero, aún, tartamudeó y Sara pudo ver cómo su rostro perdía todo el color. Solo que ahora la conmoción comenzó a hacer efecto. No sabía que había pasado tanto tiempo. Jim, no hagas eso. No te culpes, esto no es tu culpa. Sara suplicó, pero fue entonces cuando Jim se puso de pie de un salto y comenzó a caminar en círculos. Soy tan tonto, hablando de volver a ver a Matt, pero ¿qué hice? Debería haber estado allí, debería haber hecho algo. En cambio, perdí el tiempo jugando al granjero y haciendo cosas estúpidas mientras debería haberlo hecho. Debería haber, y fue entonces cuando su voz le falló. Jim, no pudiste haber hecho nada. Joseph me dijo que Matt se derrumbó y lo encontraron en su oficina cuando no se presentó a una reunión. Simplemente, sucedió. Pero hay momentos en los que no quieres escuchar que no tienes la culpa. Y este fue uno de esos momentos. Sara podía sentir la incredulidad y la negación de Jim. Y podía sentir cómo se convertía en ira. Ira que estaba dirigida a sí mismo. No, no, esto no puede ser. ¿Qué he hecho? Jim murmuró para sí mismo. Jim, no has hecho nada. Sara intentó razonar con él. Exactamente. Gritó y se volvió hacia ella. No he hecho nada. Matt está muerto ¿y qué estoy haciendo? Estoy jugando a Adán y Eva contigo en este mundo. ¿Qué clase de amigo soy? El peor tipo de amigo. Jim, por favor, cálmate. Ella dijo. Hay algo más de lo que tenemos que hablar. Se puso ambas manos en el vientre y se mordió los labios. No era así como había esperado que salieran las cosas. Quizás debería decírselo ahora mismo. Quizás le ayudaría a calmarse. Se suponía que esto iba a ser una buena noticia, ¿verdad? La gente debería alegrarse cuando escuchan que tendrán hijos, ¿no?
¿O fue algo que solo sucedió en las películas? Al final, decidió mantener la boca cerrada. Este fue un momento doloroso para Jim, y ella no sabía cómo reaccionaría. Este momento, debería haber sido feliz. Pero ahora todo estaba mal. 59. ¿Han pasado tantos años? Pero incluso entonces, debería haber vivido mucho más que eso. 59 no es una edad en absoluto. Era demasiado pronto, maldita sea. Quiero decir, la guerra ha terminado. ¿Y un infarto? ¿Un maldito infarto? Jim gritó y se acercó a una palma. Le dio una fuerte patada y el árbol empezó a crujir. Ciertamente no parecía gustarle lo que Jim le estaba haciendo. No, esto no puede estar bien. Son noticias falsas, tiene que serlo. Matt no puede estar muerto. Y entonces Sarah vio cómo Jim se arrodillaba y comenzaba a sollozar. Se miró las manos y las lágrimas empezaron a correr por su rostro. Nunca tuve la oportunidad de agradecerle por lo que hizo por nosotros, Sarah podía oír a Jim susurrar. Había desperdiciado tantos años, siempre pensando que tenía muchas oportunidades de volver a encontrarse con Matt, de contarle todas las locuras que habían experimentado. Y cómo finalmente había encontrado la felicidad. Prométeme, si ves eso que te hace feliz, si encuentras algo que puede hacerte sentir completo de nuevo, tómalo. Agárralo y no te atrevas a soltarlo nunca más. Esas habían sido las palabras de Matt, dirigidas a Jim la última vez que se habían visto. Todavía podía recordar la expresión del rostro de Matt cuando dijo eso. Yo ni siquiera podía agradecerle, Jim sollozó y presionó sus manos contra su rostro. Las lágrimas calientes siguieron cayendo por su rostro, y fue entonces cuando Sarah decidió intervenir. Se puso de pie y corrió hacia Jim. En ese momento, él la necesitaba, así que ella abrazó a su amante y apretó su rostro contra su pecho. SHHH, está bien, no es tu culpa. Ella trató de consolarlo. Sin embargo, Jim sentía demasiado dolor como para preocuparse por sus esfuerzos. Se sentía el padrino de todos los idiotas. Matt se había ido y ahora Jim ya no podía agradecerle. Porque había decidido disfrutar de su vida en lugar de cuidar a sus viejos amigos. Una de sus manos descendió desde el hombro de Jim hasta su propio vientre, y también pudo sentir la otra presencia. Estaba confundido, y asustado. No entendía por qué Jim tenía tanto dolor. ¿Por qué su padre sufría tanto? Está bien, pequeña. Sarah susurró y trató de consolar la vida que crecía dentro de ella. Todo está bien. No hay nada de lo que tengas que preocuparte. Jim, que apenas la escuchaba, no entendió que ni siquiera le hablaba. Nada está bien, Sarah. Le fallé. Le fallé a Matt, y luego empezó a sollozar aún más fuerte. Lloró como no lo había hecho en mucho tiempo. La última vez que lloró tanto fue cuando su madre falleció. Cuando Lydia falleció. Cuando Honey falleció. Cuando todos sus seres queridos hubieran fallecido. Y ahora, otra persona que le importaba ya no existía. Ver a Jim así era extraño. Siempre actuó tan fuerte y duro, pero ahora mismo... En este momento, era como un niño. Sarah no sabía qué decir o hacer, por lo que decidió hacer lo que sus sentimientos le decían que era lo correcto. Cuando Jim finalmente se calmó, se sintió agotado. Su cabeza descansaba en el regazo de Sarah y ella le pasó los dedos por el pelo corto. Se quedó mirando al cielo y no había dicho nada durante mucho tiempo. Sarah no se atrevió a preguntarle cómo se sentía, sobre todo porque sabía la respuesta a esa pregunta. Todo esto estaba mal. Ella quería decírselo. Dile que había algo más que tenía que saber. Sin embargo, al mismo tiempo, no quería que este fuera el momento para que él escuchara lo que tenía que decirle. Y por eso decidió mantener la boca cerrada, al menos por ahora. Incluso después de todos estos años, Sarah todavía no había olvidado cómo ser una cobarde. Jim miró al cielo con los ojos enrojecidos. ¿Alguna vez te he dicho?, susurró Jim después de un rato. ¿Cómo conocí a Matt? Fue durante la evacuación de Mar Sarah, ¿verdad? Sarah respondió. Sí, ayudó con la evacuación de todos esos civiles. Pero ¿sabes qué era lo más sorprendente de él en ese entonces? ¿Qué? Su uniforme. Jim se rió entre dientes. ¿Su uniforme? Sarah preguntó mientras seguía acariciando su cabeza. Sí. Habíamos estado luchando contra los Zerg durante días y todos estábamos cubiertos de tierra, sudor y sangre. La mayor parte del equipo estaba tostado, y todos solo querían bajar de esa maldita roca. Y cuando los barcos finalmente llegaron, un oficial consiguió bajó de su barco y gritó órdenes. ¿Y su uniforme? Oh Dios, su uniforme. Nunca olvidaré ese uniforme. Jim gimió. Fue tan ridículo.
Estaba tan limpio. Jim le dijo. Todo el lugar era un desastre. Había suciedad, sangre y grasa por todas partes. Sin embargo, parecía que estaba vestido de punta en blanco. Había una batalla, pero incluso durante toda la evacuación, se las arregló para mantener sus botas limpias. Y cuando finalmente terminamos, simplemente se sacudió un poco de polvo y les dijo a los otros soldados que se limpiaran. Lo primero que pensé fue que era solo otro gilipollas al que no le importaba la gente. Supongo que a veces las primeras impresiones pueden ser engañosas. Sí, realmente le gustaron sus uniformes. Sarah estuvo de acuerdo. Sin embargo, siempre me he preguntado sobre eso. Para Matt, fue una señal de respeto. Y disciplina. Aunque solo éramos un grupo de retrasados jugando a los héroes, él siempre quiso inspirarnos, darnos un sentido de respetabilidad. Pero ¿sabes qué? Creo que acababa de un fetiche por estas cosas. Creo que nunca lo vi con algo cómodo. Estaba pegado a su uniforme. ¿Sabes lo que dicen sobre los hombres y sus uniformes? Sarah murmuró. Bueno, él simplemente se negó a pasar desapercibido. Incluso se casó por ese estúpido uniforme. Cuando Mira quería jugar un juego de póker, quería jugar contra el elegante oficial con ese impecable uniforme. En serio, cuando llegamos al puerto de Deadman, todos parecíamos un montón de vagabundos. A excepción de Matt. De hecho, los chicos de allí pensaron que él era el líder, no yo. Yo parecía uno de ellos. Jejeje, Jim rió entre dientes. Seguro que amaba sus uniformes. Después de un tiempo, apareció Moby. Ella no hizo ningún sonido y simplemente se acercó a ellos. En lugar de pedirles que jugaran con ella, Moby se acostó junto a Jim y colocó su enorme cabeza en su regazo. Fue una señal de confianza, y después de un tiempo, Jim puso su mano sobre la enorme cabeza de Moby y comenzó a acariciarla, algo que hizo que Moby siseara de alegría. Quizás era cierto lo que decían. Los animales tenían su propia percepción de las cosas. Tantos años, ¿por qué no me di cuenta de eso? ¿Por qué no fui antes? Jim reflexionó. Jim, no te hagas eso a ti mismo. Sarah le susurró. Está muerto, Sarah. Muerto. ¿Entiendes lo que eso significa? Más de lo que crees, le dijo Sarah. Era el mejor de nosotros. Toda esa rutina de caballero con armadura brillante, todas esas tonterías que hice mientras lideraba a los Raiders. Eso fue solo un espectáculo. La mayoría de los chicos eran solo un grupo de campesinos que intentaban actuar con dureza, incluyéndome a mí. Pero Matt tenía ideales. Y tenía tanto el cerebro como la columna vertebral para levantarse y luchar por lo que creía. Se suponía que debía sobrevivir a todos nosotros. Yo, Swan, los chicos. No te subestimes, Jim. Sin ti, Matt no habría sobrevivido a la Gran Guerra. Le dijo y él se rió entre dientes. Pero fue una risa amarga. Bueno, al final no lo ayudó, ¿verdad? Ahora está muerto. Una parte de Sarah se sorprendió cuando escuchó esa ira en su voz, alimentada por la amargura. Vio el final de la guerra, Jim. El resto estaba en sus manos. Y en las de los demás. Pero en este momento, Jim no quería escuchar razones. Se sentía como si alguien le hubiera arrancado el corazón. Y todo lo que podía pensar era que, al final, Matt nunca se enteró del destino de Jim. Un amigo que soy, murmuró Jim. Solo pensaba en mí, en mi propia felicidad. Y ahora se ha ido, Sarah. Se ha ido, y ni siquiera puedo decirle que lo siento. Jim había perdido a muchos camaradas durante sus días como soldado y luchador. Pero incluso la muerte de Tichus no había sido tan dolorosa. Quizás porque Jim siempre había sabido que Tichus terminaría con una bala en la cabeza algún día. Lo único verdaderamente sorprendente había sido el hecho de que había sido la bala de Jim quien había terminado el trabajo. Pero, de nuevo, incluso eso no fue una gran sorpresa. Sin embargo, Matt. Se suponía que Matt viviría una larga vida y tendría muchos hijos. Y tal vez algún día se uniría a Jim y Sarah, después de una vida larga y exitosa. Ese había sido el plan. O al menos un bonito pensamiento dentro de la mente de Jim. Eso ya no era una opción. Este es el peor día de mi vida, Jim murmuró y Sarah sintió una punzada en el pecho. Quería decirle la verdad, pero de repente no pudo. Quería que este momento fuera especial. El peor día, murmuró y se pasó la mano por el vientre. Desearía poder verlo una vez más. Desearía poder decirle que lo siento. Que le debo mucho. Le debemos mucho. Jim susurró y fue entonces cuando la voz de Joseph llegó a sus oídos. Quizás puedas hacer eso.
dijo el otro hombre y tanto Jim como Sarah y Moby volvieron la cabeza hacia la veranda, donde Joseph estaba sentado en el banco. ¿Cuánto tiempo has estado ahí? Jim quería saber. Nunca me fui. Joseph respondió y luego respiró hondo. Habrá un funeral. El almirante fue una persona muy influyente. El propio emperador Mengs ordenó un período de luto oficial en todo el planeta durante 3 días. Empieza con el entierro del almirante, en el cementerio imperial de Augustgrad. ¿Cómo sabes eso? Jim susurró y Joseph levantó las cejas. Transmiten un obituario tras otro en este momento. Especialmente Kate Lockwell no habla de nada más. Es como si hubiera perdido a su enemigo más querido. Joseph reflexionó. ¿El funeral de Matt? Jim murmuró y luego levantó la cabeza del regazo de Sarah. Moby siseó en protesta, pero luego rodó hacia un lado para que Jim pudiera levantarse y mirar a Joseph. ¿Cuándo tendrá lugar el funeral? Pronto. Mañana. ¿Por qué? Joseph preguntó y Jim miró a Sarah. Quiero ir allí. Quiero despedirme. Cuando Sarah vio la expresión de dolor de Jim, no quiso nunca soltarlo. Quería abrazarlo y decirle que todo estaba bien. Y, lo más importante, no quería que se fuera. Ahora no. No mientras ella no le hubiera dicho que estaba. Está bien, susurró Sarah en contra de su mejor juicio. ¿Haces eso? Jim había salido a caminar. Necesitaba aclarar su mente. Quizás fue un intento inútil, pero le dio a Sarah la oportunidad de ordenar sus propios pensamientos. No había nada que empacar ni preparar. Sarah llevaría a Jim a Coral. O, para ser más precisos, sus poderes harían eso. Sin embargo, ella no se uniría a él. Tal vez debería estar a su lado para esto, pero Matt nunca había sido realmente parte de su vida. No, sabía que Jim quería estar solo para esto. Sin embargo, eso no significaba que ella lo dejaría ir solo a Coral. Tenía que pensar en otras cosas. Quizás esto sonaba mal, pero Matt estaba muerto. Y tenía que pensar en el futuro. Se paró en la playa y miró al horizonte. ¿Le dijiste? Preguntó Joseph. Estaba de pie junto a ella y no había dicho nada en bastante tiempo. No, no podría. Ahora no. Quizás deberías decírselo. Podría levantarle el ánimo. Quizás. Pero no quiero que el día en que se entere de este pequeño sea el mismo día en que se enteró de la muerte de Matt. Simplemente se siente mal. Sin embargo, eso era solo parcialmente cierto. En realidad, Sarah todavía no estaba segura de cómo reaccionaría. Ella también necesitaba más tiempo. Esto era demasiado para procesar, incluso para ella. Joseph, ¿podrías hacerme un favor? Sarah dijo después de un rato. Para ti siempre. No había sarcasmo en su voz, Joseph estaba diciendo la verdad. ¿Podrías cuidar de Jim? Mientras él no esté. Si no te importa, susurró. ¿No quieres acompañarlo? Joseph preguntó y Sarah negó con la cabeza. No, no creo que sea prudente. Matt y yo nunca nos llevamos tan bien. No quiero decir nada estúpido de lo que pueda arrepentirme después y, bueno, simplemente no me llevo bien. No tengo buenos recuerdos de la época en que trabajamos juntos. O el uno contra el otro. A diferencia de Jim, que estaba rodeado de amigos y camaradas. Esto es, no lo que quiero. ¿Y qué esperas que haga? José quería saber. Solo, manténlo vigilado. No dejes que haga nada estúpido. Por lo general, esa era la oportunidad perfecta para que Joseph hiciera una broma estúpida. En cambio, solo suspiró y asintió. Está bien. Pero no le diré sobre tú, bueno, ya sabes. No tienes que hacerlo. Sarah le dijo. Haré eso, eventualmente. Cuando José escuchó eso, gimió y se llevó las manos a la cara. Cuando me levanté esta mañana, sabía que este día sería difícil. Pero no tenía idea de que sería tan difícil. Luego miró hacia un lado y pudo ver una pequeña figura en la distancia. No, ni uno. Dos. Uno era Jim y el otro era Moby, que lo había acompañado en su caminata. Bueno, nunca se vuelve aburrido con ustedes dos. Joseph murmuró y luego suspiró de nuevo. Este será el peor regreso a casa de todos los tiempos. Si no quieres ir, entonces. No, está bien. Lo vigilaré. El funeral será mañana, así que sí, debería ser bastante fácil. Al menos en teoría. Joseph suspiró y miró fijamente a las pequeñas figuras en la distancia. Es gracioso. No pretendo haber conocido tan bien al almirante y realmente no me agradaba. Sin embargo, para Jim era como un hermano. Nunca lo había visto así antes. Murmuró Sarah. Pero tienes razón. Matt era más que un simple amigo para él. Era el mejor amigo de Jim. Y su hermano.
No estoy seguro de a dónde sea una buena idea para él ir allí ahora. Pero supongo que encontrará la manera de llegar a Coral de una forma u otra. Es demasiado terco para escuchar a nadie en este momento. Joseph reflexionó. Coral, mierda. Supongo que es hora de visitar casa. Gruñó, y luego vio el ceño fruncido de Sarah. ¿Qué? Por favor, no más maldiciones. Le dijo y Joseph parpadeó sorprendido. ¿Qué? ¿Por qué? No quiero que la primera palabra de mi hijo sea una mierda. Ella lo regañó y Joseph se rió entre dientes cuando escuchó eso. Oh, vamos. Todavía tenemos tiempo para eso. No es que Little Baby a hueso me pueda oírnos en este momento. No estoy tan seguro de eso. Sarah susurró. Y por favor, no lo llames Little Baby a hueso me. ¿Quieres? Antes de que pudieran continuar su conversación, Jim finalmente los alcanzó. Se veía como el infierno y ni siquiera trató de ocultar el hecho de que había llorado. Moby no se había apartado de su lado ni por un segundo. Oye, murmuró. Oye, respondió Sarah. ¿Cómo estás? Sin embargo, en lugar de darle una respuesta a Sarah, Jim se encogió de hombros. Jim, hablé con Joseph. Va a venir. Eso no es necesario. Jim murmuró y miró a Joseph. Sin ofender. Ninguna toma. Respondió el otro. Y esto no está en discusión. Enfréntalo. Sarah, Jim suspiró y volvió su atención a su amante. Para él estaba claro que esto había sido idea de Sarah, pero antes de que pudiera terminar esa frase, ella le puso la mano en el pecho y lo miró directamente a los ojos. No, Jim. Lo siento, pero Joseph tiene razón. Te lo llevarás contigo. ¿Y si digo que no? Jim quiso saber con una mirada desafiante en su rostro. Entonces no te llevaré a Coral, Jim. Y lo digo en serio. ¿No me permitirías despedirme de Matt? Susurró y ella pudo sentir su ira. Si quieres ir allí por tu cuenta, sin nadie a tu lado, entonces sí. Podrías venir conmigo. Jim sugirió de repente. Sarah bajó la mirada y se mordió el labio. No, ella también necesitaba más tiempo. Es hora de procesar todo esto. No, me quedaré aquí. Solo prométeme que estarás bien, ¿no? Ella preguntó. Sin embargo, Jim no le dio la respuesta que quería escuchar. Por favor, le suplicó. Solo llévame a Coral. Y así, Sarah suspiró derrotada. No quería prolongar lo inevitable. Sarah bajó la mano y lo miró a los ojos. Te amo. Lo sabes, ¿verdad? Dijo y pudo ver las emociones encontradas en su rostro. Recuerda, Sarah continuó. No es tu culpa. Pero Jim no quería aceptar esto. No todavía, de todos modos. Podía sentir su culpa y que todavía se culpaba a sí mismo por ser el peor amigo en toda la historia de la amistad. Aún así, Sarah no quería terminar esta conversación de esta manera. Se inclinó y besó a Jim, pero pudo sentir su vacilación. Mejor termina con esto. Te amo, Jim, susurró de nuevo. Y luego tanto Jim como Joseph estaban en camino. Sarah continuó mirando al horizonte durante mucho tiempo. No supo cuánto tiempo estuvo allí, pero después de un tiempo pudo escuchar cómo alguien más se le acercaba. Miró por encima del hombro y una sonrisa triste apareció en su rostro. Oye, Isa. Si estás buscando a Joseph, entonces tengo malas noticias para ti. Lo acabo de enviar a un viaje de negocios, podrías decir. Su consejero de mayor confianza no parecía desconcertado por eso. Se detuvo frente a Sarah e inclinó la cabeza con respeto. Me complace saber que ha encontrado un uso para Joseph Brent. Estoy seguro de que hará un excelente trabajo sirviéndola, mi reina. Bueno, tanto por eso. Supongo que este viaje de negocios tiene algo que ver con la muerte del humano Matt Warner. Preguntó con una voz tranquila. Sí, Jim realmente no se lo tomó bien. Ni siquiera puedo recordar la última vez que lo vi tan devastado. Sarah suspiró y puso las manos sobre su vientre. Ni siquiera pude decirle que será padre. Cuando Isa escuchó eso, inclinó la cabeza hacia un lado. No creo que lo entienda. ¿Ha encontrado James Raynor una manera de reproducirse? No, Isa. Significa que he encontrado una manera de reproducirme. Estoy embarazada, suspiró Sarah. Podía sentir la presencia del pequeño en el fondo de su mente y trató de disculparse. Lo siento, no pude decírselo. Sin embargo, una vez que regrese, lo prometo. Trató de concentrarse en esa presencia y calmarla. Después de un rato, Sarah se dio cuenta de que Isa no había dicho nada. Ella miró por encima del hombro y frunció el ceño. Isa. ¿Está todo bien? Pero entonces Sarah se dio cuenta de que algo andaba mal. Los ojos de Isa estaban muy abiertos y parecía, sorprendida.
Era una vista extraña porque sus expresiones faciales eran por lo general, bueno, está bien, Isa no tenía expresiones faciales. Hasta ahora. ¿Embarazada? Isa murmuró y se agachó. Me temo que no lo entiendo, mi reina. Parece que pronto seré madre. Sarah murmuró. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, Isa agarró a Sarah y la giró. Levantó a Sarah para que estuvieran cara a cara. Por favor, Su Majestad, ¿puede repetir esta declaración? ¿Está embarazada? Isa. ¿Qué te pasa? Yo. ¿Estás con hijo o no? Isa gritó de repente, y Sarah pudo ver cómo uno de los párpados de su amiga comenzó a temblar. ¿Qué? ¿Sí? Sí, eso creo. Isa, ¿qué pasa? ¿Dije algo mal? Pero fue entonces cuando sucedió algo. Algo que Sarah nunca había visto antes. Se alegró de que tanto Jim como Joseph no estuvieran aquí para verlo porque era realmente aterrador. Sarah lo había visto todo. Había visto cómo los Zerg habían devorado mundos enteros, cómo los protos se habían matado entre sí, cómo los humanos habían traicionado todo en lo que habían creído. Había luchado contra un maldito dios y se había convertido en uno, pero nunca había visto nada más espeluznante que lo que estaba sucediendo. Justo enfrente de ella, Isa estaba sonriendo. Y esa sonrisa se estaba convirtiendo en una enorme sonrisa. Isa nunca había sonreído, y hasta ahora, Sarah había asumido que no era posible ya que su amiga carecía de los músculos faciales necesarios para hacerlo. Pero ahora había sucedido lo imposible. Isa estaba sonriendo. Y tampoco se detuvo allí. Agarró a Sarah y presionó a su reina contra su pecho escamoso. Isa. Sarah intentó decir. ¿Qué es lo que le pasa? Oh, este es el día más maravilloso de mi existencia, Su Majestad. Declaró Isa. Finalmente ha sucedido. ¿Qué afenf? Sarah hizo gárgaras y puso los ojos en blanco para poder ver el rostro de Isa. Y solo entonces notó la expresión de enojo en el rostro de su amiga. Finalmente ha sucedido. Su Majestad ha decidido fundar una dinastía. Oh, este es verdaderamente el día más feliz de mi vida. No temas, Su Majestad. Me aseguraré de que todo esté listo. Primero, derribaremos esa burla a la que llamas hogar. Entonces ordenaré a Niadra que haga crecer una colmena aquí en este mundo. Será la posición mejor fortificada de toda la galaxia. Ifa. Ifadreafinefefari. Sarah murmuró, pero Isa ni siquiera estaba escuchando. Y yo personalmente supervisaré el crecimiento de las cámaras de cría. ¿Cámaras de cría? Oh, eso sonaba mal en muchos niveles. ¿Qué? Ifa, foul. No temas, Majestad. Todo estará listo para que pongas tus huevos una vez que sea el momento. Y me aseguraré de que nadie te moleste. Sarah trató de decir y fue entonces cuando Isa miró hacia abajo. Le pido perdón, mi reina, pero no puedo entender lo que está tratando de decirme. Sarah gimió y echó la cabeza hacia atrás. Dije. No creo que vaya a poner varios huevos. Sarah logró balbucear. Cuando Isa escuchó eso, parpadeó un par de veces. Oh, ¿entonces pondrás solo un huevo? Esto es, un comienzo, supongo. Sospecho que una vez que nazca tu descendencia, producirás más inmediatamente. Oh, a Jim probablemente le gustaría cómo suena eso. ¿Qué tal si nos ocupamos de esto y luego veremos? ¿Cómo suena eso? Sarah gimió. Eso, suena aceptable. Declaró Isa. Se dio la vuelta y se deslizó hacia la casa de Jim y Sarah. Isa. Sarah murmuró mientras Isa seguía presionando a la mujer más pequeña contra su pecho. Sí, mi reina. ¿Podrías bajarme por favor? No, mi reina. Declaró Isa. Tenía miedo de que dijeras eso, gimió Sarah. De repente se preguntó si debería haber acompañado a Jim a Coral. Esto sería tan incómodo.